Hermanos, paz de Cristo, esperamos que cada uno de ustedes se encuentre bien en compañía de toda su familia. Que Dios bendiga a la tercera iglesia de Tucson y que Dios bendiga también a todas las iglesias. Dios bendiga a todos aquellos también que nos están siguiendo a través de las redes sociales, a través del Facebook, a través del YouTube también. Nuestro deseo es que también Dios les bendiga. Queremos decirle que estamos orando por ustedes. Están continuamente en nuestras oraciones y esperamos que nosotros también estemos en sus oraciones. Gracias por orar también por nosotros. Estamos creyendo que esta separación física que estamos teniendo en este tiempo pronto terminará. Vamos a aprender de esto y creemos que pronto estaremos reunidos como pueblo del Señor. Así de que los quiero invitar para que se ponga ahí listo donde usted está en esta hora ahí en su sala, junto con su familia. Y queremos que pues traiga su agua, traiga su café, traiga su Biblia también, o su teléfono, y ponga su cámara ahí o su televisión para que nos acompañe. Lo invitamos a que nos ayude en esta hora para estudiar eso que vamos a hacer. Así es de que pues comenzamos. Y como ustedes miraron ahí, que se llama Estudiando el capítulo 24 de San Mateo. Esperamos con la ayuda de Dios. Creemos que no lo vamos a hacer todo en este día, porque vamos a proseguir en los días que vienen, si el Señor nos permite. Y si está listo, vamos a pedirle que abra su Biblia al capítulo 24 del libro de San Mateo. Capítulo 24 del libro de San Mateo. Vamos a leer el versículo 3 y luego vamos a leer el versículo 29 y 30. Capítulo 24 y luego busca el versículo 3 y luego el 29 y el 30. Y dice así. Dice, estando él sentado, hablando de Jesús, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Otras versiones dicen el fin del mundo. Y luego pasamos al versículo 29, donde Jesús les da la respuesta al final. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Dice, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Hace aproximadamente como unos poquito más de 20 años, cuando por primera vez en toda mi vida que yo tomé una Biblia para leerla, esos versículos me dejaron impactado, me turbaron y pensaba yo y decía dentro de mí, ¿cómo es posible que Jesús va a volver a la tierra y yo no lo sé o yo no lo sabía en ese tiempo? Y aunque ahora entiendo que Jesús se está refiriendo no al arrebatamiento, sino a su segunda venida, recuerdo que me molesté, sentí enojo, me puse molesto, porque decía yo, ¿cómo es posible que hay personas que saben esto, que Jesús viene y no nos lo han dicho?
Muchos no lo sabemos, decía yo, porque yo no sabía, no entendía, no conocía, ignoraba completamente esto. Y por eso sentía ese impacto y a la misma vez ese enojo, porque decía, ¿cómo hay personas que saben esto y no lo han dicho? Y tristemente, que hay mucha gente que no sabe o no conoce de estas cosas. No sabe de esto. Y quizás tú eres alguien que no, o que nos estás mirando y no conoces de esto. No sabes de estos acontecimientos. En esta tarde te vamos a invitar para que aprendamos juntos de esto. Como le hemos llamado, estudiando el capítulo 24 de San Mateo. Dice el versículo 3, el que acabamos de leer al principio. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo o fin del mundo? Los discípulos estaban muy, podríamos decirlo, querían saber, querían darse cuenta de lo que Jesús les estaba mencionando. Y estaban muy interesados en saber qué señales marcarían su venida o su segunda venida. Y es muy importante que nosotros entendamos o comprendamos que la pregunta que los discípulos le hacen al Señor no es sobre el arrebatamiento. No es sobre el arrebatamiento de la iglesia. Tenemos que entender que para ese tiempo la iglesia no existía físicamente. La iglesia no existía, aunque ya Jesús ya les había dicho, sobre esta iglesia edificaré, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En la mente de los discípulos no estaba la iglesia. Debemos de entenderlo esto. Ellos hacen las preguntas como judíos, como israelitas, porque en la mente de ellos la iglesia no está todavía. Y como acabamos de decir, porque la iglesia no existía físicamente. Aunque entendemos y comprendemos que la iglesia ya estaba en la mente del Señor, en su propósito o en su plan, la iglesia no existía todavía. Todos sabemos que la iglesia nació el día de Pentecostés, después de la muerte y resurrección del Señor. Miren, porque nos podemos dar cuenta que aún después de la resurrección del Señor, los discípulos le preguntan al Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? ¿Qué estaba en la mente de ellos? En la mente de ellos no estaba la iglesia. En la mente de ellos estaba el reino que ellos creían, que ellos anhelaban, que ellos esperaban como judíos, como israelitas. Señor, ¿vas a restaurar el reino otra vez así como en el tiempo de David? Cuando era lo máximo, lo más grande, cuando David era el rey de toda la tierra. ¿Vamos a volver a ser la nación poderosa que vamos a gobernar sobre toda la tierra? Eso era lo que estaba en la mente de los discípulos. No estaba en su mente la iglesia en ese tiempo. Podemos mirarlo también cuando el mismo Señor se encuentra con aquellos que van camino a Emaús. Y hablan Jesús va acompañándolos y dice, pues nosotros esperábamos que este era el que iba a restaurar a Israel. Este era. ¿Por qué? Porque en su mente no estaba la iglesia. Pero también podemos darnos cuenta que después dice la Escritura que el Señor les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. O sea, la mente de los discípulos cambió y pudieron comprender cuando el Señor les da la encomienda, que les dice, así era necesario,
Así era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y ahora le dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento comenzando de Jerusalén. Entonces la mente de los discípulos cambió y empezaron a comprender todo lo que iba a pasar después. Entonces podemos entender que la pregunta de los discípulos no es ¿cuándo sucederá el arrebatamiento?, sino ¿cuándo va a ser tu segunda venida? Ahora, Jesús no les responde inmediatamente la pregunta, sino les predice una serie de acontecimientos y señales que sucederán o sucederían antes de su venida. Dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ahora, podemos entender una forma clara comprendiendo que el propósito del Señor aquí, en su respuesta a ellos, es preparar a Israel. Preparar a la nación de Israel del engaño que vendría después. De los falsos cristos que ya antes se habían presentado, pero especialmente del falso Cristo que vendría o que vendrá cuando la iglesia sea levantada. Prepararlos a ellos. Aunque claro que esto tiene aplicación también para nosotros. Pero su principal, o podemos entender que su principal propósito del Señor era preparar a Israel del falso Cristo que vendría y preparar a ellos, aunque ellos en cierta forma representaban a la iglesia, pero también representaban al pueblo judío. Todos sabemos o todos entendemos que Israel espera al Mesías. Nosotros no, nosotros sabemos que ya el Señor ya vino, pero Israel espera al Mesías. Entonces ellos, al no conocer al Mesías, ellos están más propensos a ser engañados de esta manera. Pero como lo hemos dicho, también tiene aplicación para nosotros. ¿Por qué? Porque han aparecido ahí algunos que dicen que son Jesús. Algunos de ustedes se han dado cuenta que han aparecido algunos que dicen que son el Jesús encarnado. Pero pues, ¿qué ha pasado con ellos? ¿Cuántos de ustedes los han seguido? ¿Por qué? Porque lo entendemos y lo comprendemos eso nosotros. O sea, porque difícilmente la iglesia puede ser engañada de esta manera. La iglesia difícilmente pueda seguir a alguien que diga yo soy Jesús o yo soy el Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia conoce la voz de su Señor. Conocemos al buen pastor que dio su vida por nosotros. O sea, sí podemos ser engañados, pero no de esa manera. Cuando usted oye a alguien o que dice que es el Cristo, usted dice, sí, Chuy, ¿cómo no? O sea, porque es muy difícil que nosotros seamos engañados de esa manera. En cambio, los apóstoles sí nos advierten a nosotros, a la iglesia, o el Espíritu Santo nos advierte de que sí podemos ser engañados. Y por ejemplo, podemos leer lo que Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 4, 1 al 2, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, o tienen la conciencia cauterizada. Sí, lo que el Señor habla ahí también se aplica para nosotros, pero hay escrituras donde son más claras que nos preparan a nosotros, la iglesia, contra el engaño como esta, de hombres
de hombres que se van a meter en la iglesia, no diciendo yo soy el Cristo, sino maestros que van a entrar. Eso es lo que dice Pedro también, en 2 de Pedro 2, 1 al 2, dice, pero hubo también falsos cristos. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Dice, como habrá entre vosotros falsos maestros. Dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Esto es lo que a nosotros los apóstoles nos advierten en sus cartas. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones. Dice, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y Judas dice esto también, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde que antes habían sido destinados para esta condenación. Dice, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Un predicador dice que estamos en los tiempos de la apostolitis aguda. Muchos apóstoles fraudulentos que han salido en nuestro tiempo, haciendo mercadería de la gente en la iglesia. Hay un engaño terrible en ese tiempo dentro de las iglesias. Y esto no va a terminar. Aunque pase este tiempo, ya hay lobos rapaces. Ya hay engañadores que están listos para cuando las iglesias vuelvan otra vez. Estamos envueltos o más bien se han metido a la iglesia en enseñanzas humanistas, como la confesión positiva. Yo afirmo, yo decreto, yo desato, yo confieso, yo amarro. Bueno, un sinfín de cosas. Hace poco, un pastor conocido, muy conocido, televangelista por ahí, canceló al coronavirus, amarró al coronavirus, lo ató, lo amarró, lo deshizo, lo canceló. Bueno, hizo tantas cosas, pero se le soltó el coronavirus. Yo no sé por qué, porque son tantas cosas que se han metido en la iglesia. Piénsalo, decláralo y recíbelo. Increíble. Amén, 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 amén. Lo confieso, lo declaro y lo tengo. Mire la casa de su vecino. Declárela para usted. Es suya. Oh my God. Eso se llama robar. Que Dios nos ayude. Estamos viviendo tiempos difíciles nosotros. Que Dios nos ayude. Que Dios nos guarde. Difícilmente la iglesia pueda ser engañada con alguien que diga o que pase por ahí por la calle diciendo yo soy el Cristo. No, la iglesia puede ser engañada adentro de la iglesia misma. Bueno, entonces esto tiene un poquito más de aplicación para el tiempo que viene y especialmente para los judíos. Jesús sigue diciendo, dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, dice, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, como la que estamos mirando, y hambres y terremotos en diferentes lugares. Dice, y todo esto será principio de
dolores. Todas estas cosas que Jesús habló hace 2000 años se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Y se están cumpliendo como nunca antes. Todas esas señales ya se han visto. Pero podemos notar cómo esos acontecimientos han ido en escala, han ido entre más, o sea, han ido subiendo. Es lo que estamos experimentando precisamente en este tiempo, en este día. Un virus, una peste que ha paralizado al mundo. Nos tiene dentro de nuestras casas en esta hora. Nunca algo había sucedido antes en el mundo. Y eso precisamente es el cumplimiento de lo que Jesús estaba mencionando en ese tiempo. Delante de nuestros ojos se están cumpliendo estas palabras que nos están diciendo que el Señor viene pronto. Aunque la palabra arrebatamiento Jesús no la menciona, nosotros estamos ahí y el Señor nos habla ahí a nosotros también de una manera indirecta. Estamos mirando señales nosotros, como nunca antes. Miren, estas señales que nosotros estamos mirando anuncian dos acontecimientos que son únicos. Primeramente anuncian el arrebatamiento de la iglesia y también anuncian la segunda venida del Señor, que es visible o que será visible a la tierra. Y la razón que estamos mirando esto es sencillamente porque solamente hay 7 años de diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida del Señor. Entonces nosotros vamos a mirar señales que están anunciando no solamente el arrebatamiento, sino más bien su segunda venida. Porque como lo vuelvo a repetir, solamente son 7 años de diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida del Señor. Entonces nosotros vamos a mirar muchas señales que van a anunciar el retorno visible de Cristo a la tierra. Pero no las vamos a mirar todas. No vamos a mirar todas las señales. Y cuando vayamos mirando más adelante el capítulo 24 de San Mateo, si ustedes nos acompañan para el siguiente estudio, se van a dar cuenta que hay señales allí que a nosotros no nos va a tocar mirarlas. Pero si ustedes nos acompañan en los próximos estudios que vamos a estar pasando, la invitamos porque se va a poner mucho mejor. Esto es solamente un poquito de la introducción para los siguientes estudios que vienen. Le invitamos a que nos acompañe en el próximo estudio. Pero quiero terminar con esto, que los dolores de parto que el Señor habla se refieren más a la segunda venida del Señor. ¿Por qué? Porque los dolores de parto anuncian el alumbramiento de un niño. Los dolores de parto alumbran el alumbramiento de algo que viene. El arrebatamiento es, por decirlo así, un misterio. El arrebatamiento no se sabe la hora, no se sabe el día, y va a ser algo de repente, va a ser como ladrón en la noche. Pero este alumbramiento o estos dolores de parto anuncian la segunda venida del Señor. Y el final de estos dolores es cuando Cristo viene o cuando Cristo se manifiesta al mundo. ¿Cuándo? Cuando todo ojo le verá. Yo no le aconsejo que se quede para que usted vea este acontecimiento. Yo no le aconsejo que se quede
Yo pensaba, y como le dije al principio, yo me molesté porque decía, ¿cómo es posible que haya tantas personas que sepan que Jesucristo viene y no lo han dicho? Yo en esta tarde o en esta noche te quiero decir que te prepares. No para que veas a Jesús viniendo en las nubes con poder y gran gloria. No para que pases la gran tribulación y veas el sol oscurecerse y veas que la luna ya no da su resplandor y veas las estrellas caer del cielo. No. Yo te invito para que busques a Dios en este tiempo. Conozcas más de la palabra de Dios en este tiempo. Porque Dios nos está hablando a través de estas cosas. Pero hay una esperanza para nosotros. Yo no quiero ver al Señor cuando venga en su segunda venida. Yo lo quiero ver cuando Él venga por su iglesia. Cuando Él venga en las nubes, pero no va a poner sus pies en la tierra. Cuando venga por nosotros en el arrebatamiento. Yo quiero estar preparado para ese día. Y yo te quiero decir que todavía hay tiempo para eso. Prepárate. Prepárate. Busca a Dios. Busca una iglesia donde se predique la palabra de Dios verdadera, pura, sin nada, o más bien limpia, como está escrito. Busca una iglesia allá donde tú estás. Quizás nos estás mirando en México, quizás nos estás mirando en California, no sé, en cualquier parte donde tú estés. Busca al Señor ahorita que hay tiempo. Y te invitamos para que estés con nosotros en el próximo estudio. Y terminamos, o queremos terminar con esta oración. Queremos que ahí donde usted esté, cierres tus ojos y que ores con nosotros. Queremos orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Señor, sabemos que tú estás muy pronto para aparecer, tanto por segunda vez, tanto para venir por nosotros, los que estamos esperando. Señor, te pedimos por todas las personas que no entienden y que no han conocido estas cosas, Señor. Te pedimos que tú los ayudes a entender, a comprender tu palabra, Señor, porque tú eres el único que lo puedes hacer. Que pongas en ellos esa hambre de buscarte, que los ayudes así como lo hiciste un día conmigo, así como lo has hecho con muchos de nosotros, Señor, que podamos comprender tu palabra. Señor, te pedimos la bendición por cada uno de ellos. Y Señor, también te pedimos por esta situación, por esas personas que están en algún hospital en esta hora, que seas con ellos, que tengas compasión, que tengas misericordia de ellos también, Señor. Te pedimos que nos ayudes a todos, porque en ese tiempo todos necesitamos de ti. Ahora, Señor, te damos gracias y te pedimos que bendigas a tu pueblo, que bendigas a tu iglesia y que bendigas también a todos aquellos hermanos que nos están mirando. Y de mi parte, Dios les bendiga. Los esperamos el próximo jueves. Dios les bendiga.